Gracias. Buenas noches, Guido. Carlos Daniel Salgado de Azteca Deportes. Se reencuentran con el gol, se reencuentran con el triunfo, avanzan a semifinales y de paso incluso se estrenan como goleadores Antuna y Rómulo, que no habían podido anotar con los Tigres. Lo hacen justamente antes del que en la ciudad es el partido más importante, además, en Liga. Descríbenos un poco todas las sensaciones, todo lo que pasa por tu mente después de ganar esta noche. Sí, buenas noches. Creo que antes que nada, sí, muy contento por Uriel y por Rómulo que se convirtieron en gol. Más que nada por el trabajo que hacen diariamente, son ejemplos de esfuerzo, dedicación. Cuando no le han tocado estar, han sido un ejemplo, así que me pone muy contento por ellos porque es en la línea que quiero, es el camino a seguir y creo que bien merecido lo tienen. Después las sensaciones de que fue un partido parejo, creo que hicimos las cosas muy bien el primer tiempo, cuando más controlado estaba nos recibimos un gol. Después el segundo tiempo creo que pasó lo mismo, creo que arrancamos bien, hicimos otro gol y después bueno, ellos se encuentran con el 3-2 y después como típico partido de copa, donde el equipo que está por quedar afuera se deja ir y hay mucho nerviosismo y mucha gente en ataque. Pero la sensación es positiva, que el equipo funcionó bien, que era lo que me ocupaba, que mejoremos el funcionamiento de lo que veníamos haciendo y bueno, el resultado fue consecuencia de eso. Gracias. Multimedios. El profe Ron Hernández de Canal 6 Deportes, ya hablaste un poco de estas sensaciones, pero ¿te imaginabas este tipo de partido? Es decir, que incluso por errores propios caen estos goles del Galaxy. ¿Te imaginabas este tipo de partido? Imaginaba un partido intenso, un partido disputado, hemos enfrentado a un gran rival, el campeón de la MLS, así que hay que darle mérito también al equipo rival. Pero sinceramente me ocupaba que mejoremos y creo que desde el primer minuto hemos mejorado el funcionamiento, hemos encontrado la fluidez en el juego que veníamos teniendo y que nos había faltado en los últimos juegos. Así que contento por eso y como siempre digo, que nosotros nos acercamos a lo que somos como equipo y funcionamos lo que realmente somos, tenemos más chance de ganar y hoy fue eso. Cancha, Said. Gracias. Buenas noches, Guido. Bueno, Ayer mencionas que por ahí a tu equipo le faltaba mejorar un poco más en la lectura en los tiempos de los partidos. Hoy, ¿qué mejoría viste en ese sentido de tus jugadores en la cancha? Y también Andrea ayer comentaba que había que tener cuidado con Tigres en caso de que despertaran la ofensiva, que se encendieran. Hoy se marcan 3 goles también. ¿Crees que con este resultado llegan mejor para el sábado que el rival para el Clásico Regio que afrontarán aquí en casa también? como decía recién, creo que me ocupaba que nosotros entendiéramos el camino a encontrar para poder generar más situaciones de gol. El equipo, sinceramente, estaba funcionando desde la estructura bien, pero creo que habíamos perdido un poco de fluidez y un poco de conexión en ataque en los últimos juegos, que hoy creo que volvimos a hacer las cosas bien. Y como siempre digo, creo que depende de nosotros, del funcionamiento que tengamos día a día. Y ojalá que ya a partir de ahora empezar a pensar en el partido del fin de semana y empezar a prepararlo. Fox. Gracias, Alex. ¿Cómo estás, Guido? Sergio Treviño Buenas noches. para Fox Sports. ¿En algún momento pensaste que estaba en riesgo la eliminatoria? Digo, cuando estaban ahí por ahí el 2-1, el 3-2, ¿sentiste que el Galaxy se te pudo venir encima? Y si me permites una segunda, ¿qué significa para ti enfrentar a Martín el próximo sábado en el banquillo de suplentes? Digo, en el banquillo de técnico. Como decía recién, creo que era un típico partido de copa, que cuando hay una eliminación el equipo rival se deja ir, hay mucha gente en ataque y se puede definir hasta el último minuto. Creo que en líneas generales hemos sido superiores en todo momento. Pero como decía antes, creo que ellos se han encontrado goles en el momento justo donde nosotros estábamos funcionando mejor y eso hace que después se empareje un poco. Pero creo que en líneas generales fuimos superiores y merecimos ganar. Y lo del fin de semana, una oportunidad para nuestro equipo de seguir dando paso adelante, de regalarle una alegría a nuestra gente. Hoy muy contento con la afición que lo vino a apoyar a los chicos. Creo que es un día martes a las 7 de la tarde y la gente se hizo presente. Así que muy contento y muy agradecido y ojalá que el fin de semana le podamos devolver una alegría como hoy. Últimas dos preguntas de forma presencial, 11. Gracias, Alex.
¿Cómo está, profe? Buenas noches, Buenas Gilberto noches. Balón para Once Diario. Dos preguntas de mi parte. Mencionaba que el equipo fluyó mejor por carril interior, por exterior también llega con Diego Lainez, dos asistencias hoy, pero cuando llega ese momento, como si fuera una pelea de boxeadores en las que el equipo contragolpea y el rival le responde, ¿cuál fue el mensaje al medio tiempo para matizar o controlar un poco más el partido? Y la segunda, usted menciona que los jugadores le van dando información para los partidos consiguientes. Le pregunto qué tipo de información no ha otorgado Sebastián Córdoba para ser considerado en eliminaciones directas o en partidos importantes. Gracias. La primera, ¿cuál era? Perdón. ¿La primera cuál era? El manejo del partido, ¿qué mensaje? Sí, un poco lo mismo. Creo que era seguir con la misma línea, pero entender que era un partido de Copa y en algún momento se iba a partir. En algún momento ellos iban a tener que ir en búsqueda de la igualdad que le dé el pase. Entonces entender qué requería el partido, en el sentido de que si ellos tenían mucha gente en ataque, había que jugar en profundidad. Pero sinceramente de un equipo maduro que lo fue entendiendo durante el juego. Pero como decía, creo que son partidos difíciles porque cuando el equipo rival no tiene nada que perder y se empieza a dejar ir, cualquier situación o cualquier circunstancia se puede recibir un gol. Pero creo que el equipo rival, el equipo nuestro lo resolvió bien y fuimos justo ganadores. Y lo de Seba, no, el día domingo no pudo entrenar, así que hoy decidimos que se prepare bien para el fin de semana, que seguramente va a estar con nosotros. Gracias. Última pregunta, Mauricio. ¿Se lo das, por favor? Gracias. Buenas noches, Guido. Buenas noches. Mauricio Guajardo de Estadio Deportes. Preguntarte, ausencias de Jesús Angulo, Diego Reyes, igual manera, Ociel Herrera, André Pierre Guignac, ¿cuál es la actualidad de esos futbolistas? Y de cara al clásico, ¿con quién podrás contar? Gracias. De Ociel y de Jesús, lo esperamos hasta último momento, pero como siempre digo, creo que no vamos a arriesgar la salud de nadie. Y ellos seguían con algunas molestias de sus lesiones, así que preferimos no arriesgarlo y considero que también los chicos que lo están afuera o los chicos que lo hicieron hoy lo han hecho muy bien. Después André todavía le queda un tiempito, creo que una semana y media, hoy hablé con él, ya puede estar empezando a entrenar normal, ojalá que lo recuperemos pronto, es una pieza clave. Y Diego Reyes también esta semana, estos días empezó a entrenar normal, ya está entrenando al parejo del equipo y cuando se ponga bien del todo va a pertenecer. Pasamos a de manera virtual. Daniel Olea, por favor. ¿Qué tal, Guido? Te saluda Daniel Olea, Zona Deportiva desde Los Ángeles. Preguntarte, ¿cuál es tu evaluación de LA Galaxy como rival, ya que has tenido la oportunidad de enfrentar a equipos de la MLS como jugador, ahora como director técnico? ¿Cuál es tu balance y si sientes tú que es más lo que el Galaxy dejó de hacer a lo que hicieron ustedes? Sinceramente enfrentamos un gran equipo, tanto en la ida como en la vuelta han sido partidos muy parejos. Creo que en líneas generales hemos sido superiores y merecedores de pasar. Y, y solamente eso, creo que hemos pasado de fase, seguramente lo que viene será más difícil y nos ocupa seguir mejorando en lo que tenemos que hacer dentro del campo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego.